Me llamo Elena, tengo 55 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. La temperatura en la sala era tan fría como la indiferencia que me rodeaba. Era una tarde gris y el olor a café recién preparado se mezclaba con el sonido de risas burlonas que resonaban en el aire como una música desagradable. Estaban todos reunidos en la sala de estar, una escena que alguna vez había representado calidez y amor. Ahora, sin embargo, el ambiente era denso, tenso, cargado de desprecio y desdén. En medio de la reunión, Sofía, mi nuera, tomó la palabra. Sus ojos brillaban con un destello que solo podía interpretarse como cruel. «¿Ya te acostumbraste a vivir en el cuarto de servicio, Elena? Es un lugar perfecto para alguien como tú», dijo, y con cada palabra me atravesaba como si fueran dagas. El eco de su risa amarga era ensordecedor, una cacofonía que me dejaba vacía, vulnerada. Al mirarlos, noté las sonrisas cómplices en el rostro de mi hijo, David. Su actitud distante siempre había dolido, pero hoy, mientras se reía con su esposa, se sentía como una traición más. Sus ojos nunca me miraron con aprecio. Siempre estaban llenos de un cinismo que me hacía sentir pequeña, irrelevante, como si mi existencia se redujera a la sombra que proyectaba sobre ellos. Mientras llevaba mi taza de café a los labios, el sabor amargo me recordaba la amargura de mi situación. La tristeza se cernía en mi corazón, desencadenando un nudo en mi garganta. En el fondo, mi mente se aferraba a fragmentos de memorias pasadas, cenas familiares llenas de risas, donde todos compartíamos sueños y esperanzas. Pero todo eso parecía un eco lejano, un susurro de lo que solía ser. Recordé esos momentos felices con añoranza. ¿Dónde se había ido toda esa calidez? Ahora solo quedaba el frío intenso de la realidad actual. Sofía estaba más interesada en frenar mi existencia que en comprenderme. Su desprecio se disfrazaba de amabilidad en cada interacción. Siempre había una burla oculta tras sus palabras, una intención de mantenerme en un papel subordinado, como una carga que debía ser soportada en la casa. En ese instante, la humillación que invadía mi ser fue tan abrumadora que sentí que me desvanecía. Creían que me habían dejado sin nada. Resonó en mi mente un mantra que se repetía cada vez más fuerte, pero en lo más profundo de mi ser había una chispa de dignidad. Era un fuego tenue en medio de la tormenta, decidido a no extinguirse. La sala se sentía más pequeña. Los rostros que antes amaba ahora me parecían ajenos. Cada risa cruel, cada comentario despectivo construía un muro invisible entre ellos y yo. Yo había sacrificado tanto, mi carrera, mis sueños, mi libertad, todo para apoyar a mi familia. Era esto lo que había recibido a cambio, un lugar en el cuarto de servicio relegada a ser una mera espectadora de la vida de los demás. Mientras observaba a Sofía actuar como la reina de la casa, mi corazón se endureció. No podía seguir permitiendo que me trataran con desprecio. La insensibilidad de David se estaba volviendo insoportable. Su incapacidad para interceder me hacía sentir más traicionada. ¿Cómo había llegado a este punto en mi vida? A medida que las risas continuaban y las bromas crueles volvían a repetirse, una nueva determinación creció en mí. Ya no podría ser la víctima silenciosa que ellos esperaban. Tenía que encontrar la forma de recuperar mi dignidad, de demostrarles que había mucho más en mí que la suma de sus desprecios. Ahora sabía que tenía que convertir mi dolor en fuerza. Este ambiente hostil no sería mi sepulcro, sería el catalizador que me impulsaría a cambiar mi destino. Y entonces, en medio de toda esa humillación, sentí que una nueva era estaba a punto de comenzar. Había un futuro por delante, uno que me reclamaba a gritos. No podía permitir que el desprecio y la deslealtad definieran mi vida. Algo en mi interior comenzaba a despertar, y esa chispa,
esa pequeña llama, comenzaba a alimentar la revolución silenciosa que estaba a punto de desatar. Los días que siguieron a la humillación fueron sombríos, como si un manto gris se hubiera posado sobre mi vida. La verdad era que el frío del cuarto de servicio se había vuelto una especie de prisión, un espacio donde cada rincón resonaba con mis pensamientos. Cada día me despertaba y el silencio era ensordecedor. Echo de menos los sonidos de la casa, las risas, las conversaciones, incluso el canto de las aves que solían anidar en mi jardín. Ahora, solo el eco del desprecio y la soledad respondían a mis susurros. Recordaba esos viejos días en que nuestra casa era un hogar. Las cenas familiares eran una celebración. El aroma de las comidas llenaba el aire y las risas de David y su padre retumbaban en cada rincón. Cocinar era mi forma de mostrar amor, un lenguaje que todos entendían. Solía preparar las recetas de mi madre, transmitidas de generación en generación. Pero ahora, la cocina estaba vacía. La mesa grande permanecía cubierta con un mantel limpio, pero desprovisto de vida. Las sillas estaban alineadas, solitarias, esperando conversaciones que nunca llegarían. A menudo me encontraba por la mañana, contemplando el jardín desde la ventana del cuarto, ese lugar que había cuidado con tanto esmero. Las flores aún florecían, pero su belleza palidecía ante la tristeza de mi aislamiento. Era un recordatorio constante de lo que había perdido. Con cada día que pasaba, el jardín se sentía como un paraíso distante. La hierba se mecía con el viento, pero yo estaba atrapada en un océano de inseguridades y recuerdos. Esa sensación de impotencia se instaló en mi pecho, un peso que parecía crecer con cada minutito. Quería levantarme, salir y cuidar de mis flores nuevamente, pero el miedo a enfrentarlos me mantenía anclada. En esos momentos de soledad, las imágenes de mi vida familiar emergían con una claridad desgarradora. Recordé la risa de David cuando le enseñé a andar en bicicleta, su rostro iluminado mientras corría hacia mí después de dar su primera vuelta, la euforia de haber alcanzado un hito. En contraste, el recuerdo de su risa ahora era un susurro distante, oscurecido por las palabras despectivas de Sofía. La transformación de mi niño, a quien tanto amé, en este hombre distante y despreciativo, retumbaba en mis oídos. Cada conversación con él se volvía un campo de minas, donde cualquier palabra podía hacer estallar una discusión. Cada vez que veía a Sofía, sentía un nudo en el estómago. Había sido un huracán en nuestra vida, despojándonos de lo poco que había quedado. La forma en la que me miraba, como si fuera un insecto insignificante, causaba que mi orgullo se desmoronara. La ironía era insoportable. Había dado tanto a mi familia y había terminado como un estorbo en su vida. ¿Cómo había llegado a este punto? La traición de David, al no defenderme, era aún más dolorosa que las crueldades de su esposa. Esa lealtad quebrantada era una herida abierta que nunca sanaría. Las horas se deslizaron como un río turbio y la oscuridad me envolvía, pero una idea comenzó a cristalizar en mi mente: la necesidad de reconectar con mi esencia, de redescubrir la mujer que había sido antes de perderme en el papel de madre y esposa. Tenía que buscar dentro de mí una respuesta, una conexión con el pasado que no se hubiera esfumado. Durante años había relegado mis sueños a un segundo plano, esperando el día en que pudiera renacer, pero ese día nunca llegaba. La responsabilidad de cuidar de mi familia había consumido mi vida, dejándome vacía. Una tarde, mientras limpiaba el viejo desván para despejar un poco el lugar, me encontré con una caja de recuerdos. Polvorienta y olvidada, contenía cartas de amor de mi esposo, fotografías de nuestro viaje de novios, cada una conteniendo un trozo de nosotros y lo que habíamos soñado ser juntos.
Las cartas estaban amarillentas. Cada palabra escrita con tanto cariño dolía al leerlas. Siempre serás mi compañera, mi apoyo, decía una de ellas, y un nudo apareció en mi garganta. Las memorias hacían eco en mí como un canto lejano. Era tan diferente del presente. La carga del desprecio me había hecho cuestionar cada paso que había dado. Pero, al recordarlo, al escuchar su voz en mi mente, un calor comenzó a crecer en mi pecho. Mientras mi mente viajaba a momentos felices, comencé a notar un detalle innecesario. En nuestros planes siempre había un nosotros, nunca un yo. Habíamos hablado de lo que deseábamos construir, jamás de lo que tenía que sacrificar. Y sin embargo, ahí estaba yo, apartada y exiliada, esperando a que ellos regresaran a mí. Un pensamiento ansioso surgió. ¿Acaso había algo más en todo eso? ¿Había un legado oculto en nuestras vidas que pudiera ayudarme? Comencé a investigar por mi cuenta. Miré entre los documentos de mi esposo, con la esperanza de que hubiera algo que pudiera otorgarme una nueva perspectiva. A veces, la desesperación puede empujarte a descubrir cosas sorprendentes. Mis noches se transformaron en sesiones de búsqueda, revisando carpetas y buscando respuestas como un detective en su propia vida. Sabía que si podía encontrar una herencia, un plan oculto que él había preparado para mí, podría recuperar no solo el respeto de David y Sofía, sino también el amor propio que me había sido robado. En medio de la investigación, me di cuenta de que no solo había perdido el respeto de mi familia, también tenía que reconectar conmigo misma. Cada vez que rodeaba mis dedos por documentos y fotografías, había un roce familiar que despertaba en mí la esperanza, la determinación. Las lágrimas, antes frecuentes, se convirtieron en un combustible que reavivó una llama interna. El fuego que había estado dormido comenzaba a rugir nuevamente. La vida aguardaba, y la oportunidad de forjar un nuevo camino se posaba frente a mí como una promesa. Comencé a escribir un diario, de manera casi ritual, donde reflejaba no solo mis pensamientos y recuerdos, sino también mis deseos y anhelos para el futuro. En cada palabra, cada trazo de pluma sobre papel, sentía que recuperaba espacio en mi vida. Había un brillo en cada frase que escribía, un rayo de luz que me instaba a seguir adelante. Comprendí que el exilio del que había sido víctima no me definiría. Era una etapa más, una fase de transformación hacia lo que estaba por venir. Tenía la fuerza para luchar, la valentía de una madre que aún podía convertirse en su propia heroína. No sabía cuánto tiempo tardaría ni qué retos enfrentaría, pero en ese instante supe que el cambio ya había comenzado. Al cerrar los ojos esa noche, la insomnio dejaba de ser una carga y pasaba lentamente a ser un aliado. Era el preludio de lo que vendría, una lucha para recuperar mi lugar en el corazón de mi familia y en mi propia existencia. Lo que había comenzado como un doloroso exilio, pronto se convertiría en la historia de mi reivindicación. Se ha enfatizado la conexión con el pasado, la búsqueda de respuestas y la perspectiva de cambio en su vida futura. Los días avanzaban y el aire en la casa se sentía pesado, cargado de las tensiones no expresadas. Sin embargo, la llama que se había encendido en mi interior, junto con la revelación de la carta y la cuenta secreta, se estaba convirtiendo en un faro en medio de la tormenta. La combinación de temor y emoción me envolvía, pero la idea de poder hacer algo con esa nueva información me impulsaba cada día más. Decidí que tenía que actuar. Había pasado demasiado tiempo siendo una sombra en mi propia vida, una figura polvorienta y olvidada que se había dejado llevar por las corrientes del desprecio y la indiferencia. Mi marido había dejado un legado, y yo lo utilizaría para demostrar que no era simplemente la madre que sacrificó todo,
sino una mujer capaz de reconstruir su vida. A medida que me sumergía más en la organización de la caja de recuerdos, fui desenredando fragmentos de nuestra vida compartida. Cada carta que leía ampliaba mi comprensión sobre qué tan amoroso había sido. Había un momento que se quedó grabado en mi memoria, cuando nos encontramos en la tienda de antigüedades. Allí, entre los objetos olvidados, él había tomado mi mano y me dijo: «Todo lo que amamos tiene su valor, y nuestro amor está en todo lo que construimos juntos». Esa frase resonaba entonces con una verdad que había pasado por alto en la vorágine de mis responsabilidades. Las cartas contenían diarios sobre nuestros sueños, pasiones y metas, incluso un esbozo de un viejo plan que habíamos discutido sobre abrir un pequeño café. En su escritura estaba el eco de una época en la que todo se sentía posible y deseado. Me perdí con la idea de que ese espacio podría ser más que un café. Podría irradiar la esencia de nuestro amor, un refugio donde otros pudieran encontrar calidez y consuelo, un lugar donde el desamor y el olvido no tuvieran cabida. Dentro de esa idea había un néctar de esperanza. Retomé la correspondencia que tenía con los bancos, los correos de confirmación, y comencé a trazar un plan sobre cómo acceder a la cuenta que tanto había estado ocultando para mí. La primera tarea sería superarme a mí misma. Por lo tanto, aún con el pulso acelerado por la mezcla de miedo y emoción, comprendí que no podía seguir aplazándolo. El café podría ser un símbolo de mi renacimiento y el tipo de legado que mi esposo había querido dejarme, su manera de decir «aquí estás, sé fuerte». Mientras tanto, la casa continuaba su ritmo, ajena a la transformación que comenzaba a tomar lugar en mi interior. Sofía había intensificado su comportamiento. Las miradas burlonas y los comentarios despectivos eran más frecuentes. Sabía que disfrutaba cada momento, pero ahora era diferente. Cada vez que interactuaba con ella, sentía que fortificaba mi resolución. No estaba dispuesta a permitir que sus acciones deformaran la imagen que tenía de mí misma. Recorría el espacio, incapaz de evitar sus provocaciones, pero esta vez me sentía más fuerte, como si llevara un escudo invisible. «No sabes realmente lo que eres», me susurraba. Entonces sonreía en respuesta, porque dentro de mí sabía que estaba en busca de un tesoro que ella ni siquiera podía imaginar. Días después, finalmente obtuve la información necesaria para acceder a la cuenta bancaria. Fui al banco, nerviosa pero decidida. El sonido del teclado y la compuerta que se abría ante mí eran como una orquesta que tocaba una sinfonía de libertad. Allí me encontré sentada en una mesa fría, rodeada de imágenes y recuerdos que serían fundamentalmente significativos. El cajero, un hombre amable que parecía entender mi emoción, me guió a través del proceso. Cuando me mostraron el saldo de la cuenta, mi corazón se detuvo. Era increíble, abrumador y eufórico. No solo había esa pequeña fortuna, había un futuro en ese número. El significado de cada nota, cada moneda me hablaba de oportunidades. Era un compromiso con mi propia historia, una inversión en el futuro que había estado soñando a escondidas. No sería una carga más, sería el comienzo de mi propia restauración. Al salir del banco, la luz del día me pareció más brillante. Era como si continuara renaciendo. Una nueva Elena se estaba formando en cada paso. Este dinero no solo representaba recursos financieros, sino que comenzaba a adquirir un significado emocional. Era la confirmación de que el amor, en su forma más pura, siempre había estado presente, aguardando que yo lo reclamara. No quería ser la mujer de antes, quería luchar por el espacio que merecía. Mientras regresaba a casa, no dejaba de pensar en cómo utilizaría esta oportunidad. La idea del café permanecía como un destello en mi mente. Podía aprovecharlo para no solo entregarme a mi pasión, sino también para atraer a otros a disfrutar de un espacio
donde las palabras se entrelazaran con sabor, un refugio de paz y un manifiesto contra la soledad. Todo ello alimentaba el fuego en mi interior. Sin embargo, era consciente de que el camino no sería fácil. Debía ser astuta y cuidadosa en cada paso. No quería que Sofía se enterara de esta nueva faceta de mi vida, ni David. Ellos habían estado acostumbrados a un tipo de control que debía ser sacudido. Comencé a elaborar un plan metódico. Quería encontrar un pequeño local en las cercanías, una propiedad que pudiera transformar y luego, subrepticiamente, poner en marcha mi nuevo sueño. Sabía que con cada decisión estaba recuperando no solo dinero, sino también el poder que me pertenecía por derecho. Además, tenía que ser honesta conmigo misma. Estaba un poco asustada. El miedo era inevitable, pero sentía que ese era un compañero necesario en mi viaje. Mientras tanto, continuaba anotando en mi diario, resumiendo cada paso que daba. Cada palabra me conectaba más profundamente conmigo misma. Era un registro personal, un testimonio de mi transformación, en el que plasmaba mis emociones y reflexiones. El día que entré en el sitio en el que finalmente decidí abrir el café fue el día que mi vida cambió para siempre. Era pequeño pero con potencial. La luz natural que iluminaba el espacio me hacía sentir que todo estaba alineándose. Imaginé cómo llenarlo de colores, de flores y dulces aromas. Todo eso estaba empezando a tomar forma en mi mente. Acepté que este espacio no solo sería un café, sino un nuevo hogar para mí, un lugar de renacimiento. Al salir sentí que había dado el primer paso hacia una vida completamente nueva. El eco de mis pasos en la acera resonaba con una fuerza renovadora. La Elena que solía ser se estaba reagrupando con la ayuda del amor que siempre había existido para ella, un amor que nunca debí dejar de lado. Esa noche, al cerrar los ojos, sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por lo que el futuro podía traer y sabía que, con determinación, no había límite a lo que podría lograr. Se enfatizan sus planes para abrir un café como una forma de renacerse y, al mismo tiempo, se lidia con el conflicto interno y externo que enfrenta. Con el plan del café tomando forma en mi mente, supe que el siguiente paso sería investigar cómo llevar a cabo este sueño sin que Sofía ni David lo sospecharan. La última cosa que necesitaba era que se interpusieran en mi camino, no solo por su desprecio en el pasado, sino por la forma en que sus comentarios podrían desviar mi enfoque, desanimarme o, peor aún, intentar robarme el sueño que ahora cargaba con tanto cariño en mi corazón. Decidí que mi estrategia era mantener todo en secreto, un desafío que significaría ser meticulosa y observadora en cada acción. Regresé al café que había encontrado, pero esta vez con un enfoque más profesional. Quería obtener toda la información posible sobre la propiedad para poder actuar rápidamente si decidía hacer una oferta. Busqué en línea y asigné tiempo cada día para estudiar el mercado de cafés. Anotaba precios, tendencias y las preferencias de los clientes. Estaba decidida a no dejar nada al azar. Mientras acudía a la biblioteca local para investigar, sumergirme en catálogos y libros sobre la industria del café y el emprendimiento, se convirtió en un ritual cotidiano. Las páginas viejas olían a conocimiento. Ese ambiente de aprendizaje alimentó mi pasión. Tomé notas, dibujé ideas sobre el tipo de café que quería ofrecer y cómo podría diferenciar mi proyecto. Comenzaba a entender la esencia de lo que significaba realmente tener un negocio. No solo era una especie de transacción monetaria, sino un lugar donde las personas podrían unirse, compartir y crear memorias, algo que necesitaba tanto en mi propia vida.
Mis días se llenaron de un propósito renovado. Aunque mis interacciones con Sofía eran todavía difíciles, eludir sus ataques se volvió más manejable. Estaba más concentrada y, curiosamente, cada charla ligera que mantenía a su lado se sentía menos como una tortura y más como un acto de teatro. Me encontraba sonriendo cuando me hacía preguntas sobre mis actividades diarias, mientras en mi interior un plan mágico estaba tomando forma. Un fin de semana decidí aventurarme a buscar información sobre fondos disponibles para emprendedores. Había escuchado sobre pequeños créditos destinados a nuevos negocios y me dirigí a la oficina de apoyo empresarial con la esperanza de encontrar asesoría. La conversación con la asesora fue reveladora. Su entusiasmo era contagioso y cada dato proporcionado era como un ladrillo que sumaba a la construcción de mi sueño. Me ofreció algunos seminarios sobre dirección empresarial y finanzas y me inscribí inmediatamente, como una esponja lista para absorber todo el conocimiento posible. Una vez de regreso en casa, decidí hacer un plan detallado sobre mi flujo de efectivo, estimando los costos iniciales y el ingreso potencial. Aunque había sentimientos de inseguridad y ansiedad, la preparación me daba valor. Me pasaba horas llenando hojas de cálculo y a veces incluso me encontraba soñando despierta. Un café no era solo un espacio físico, se convertiría en un refugio para mí, un hogar fuera del hogar. Entendía que todo sueño requiere esfuerzo, pero había algo en esta misión que me hacía sentir viva. En las noches, mientras el resto de la casa dormía, yo pasaba tiempo completa y absolutamente inmersa en mis apuntes. Era el nuevo mantra que leía. Convertir el dolor en fuerza es el primer paso hacia la libertad. Cada vez que lo hacía, recordaba el camino que había recorrido y me reafirmaba el poder de la transformación. Las semanas pasaron y con cada sesión de estudio y cada plan que delineaba, el nudo en mi estómago desaparecía, reemplazado por una emoción vibrante. Había decidido que, sin importar lo que pudiera suceder, estaba dispuesta a dar este salto no solo por mí, sino por las posibilidades de un futuro diferente. Un día, mientras revisaba un antiguo álbum de fotos que había estado a punto de desechar, me encontré con imágenes de mi primer lanzamiento de un postre en una feria local. La felicidad que reflejaban mis ojos era palpable. Ese era un tiempo en el que creía firmemente en mí misma y en mi capacidad de hacer que las cosas sucedieran. De inmediato, tomé una decisión. Quería incluir en el café esos toques personales provenientes de mis recetas familiares, algo que brindaría un sentido de pertenencia a quienes lo visitaran. Decidí que sería esencial crear un perfil base de clientes potenciales para recoger información sobre lo que querían en un café. Empecé a hablar con mis amigos sobre el tema, recogiendo anécdotas de sus lugares favoritos, lo que les gustaba y las sensaciones que buscaban al ir a un café. Sus contribuciones se volvieron valiosas y me acercaron más a la visión que tenía en mente. Una tarde, durante una de mis reuniones con un grupo de amigos en una mesa en la plaza, no pude evitar compartirles mi idea. En lugar de recibir comentarios despectivos, el entusiasmo que resonó fue revelador. Cada uno aportó una idea, una receta, una pequeña chispa de emoción que hizo que la idea se sintiera aún más real. Todos parecían ansiosos por visitar ese futuro café, y yo deseaba que esa emoción se convirtiera en una llama que iluminara el camino. Mientras pasaba tiempo con mis amigos, sentía cómo las viejas heridas comenzaban a sanar, llevándome a enfrentar mi vida con una valentía renaciente. Era en esos momentos donde empezaba a delinear el esbozo de un nuevo propósito con comunidad, algo que había sentido atrapado durante años. Aprendí a valorar mucho más que solo un negocio.
Estaba buscando conectar, sanar y compartir. Cada rayo de esperanza era fundamental y mi deseo de construir mi lugar solo crecía más fuerte. Sabía que el primer paso sería confiar en mí misma y volver a escuchar esa voz que había guardado durante tanto tiempo. Lo que había comenzado como un silencio incómodo en mi vida, ahora resonaba como un grito de libertad. La investigación continuaba y cada día se sentía como una aventura. Esa chispa en mi interior no solo iluminaba mis sueños, sino que comenzaba a esbozar un nuevo yo, una parte de mí que había anhelado volver a visitar. Todo esto era el comienzo de una metamorfosis, y no podía esperar para ver cómo el futuro se desplegaría ante mí. Se muestra cómo ella convierte su propósito y dolor en fuerza, además de su interacción con amigos, lo que finalmente le da fuerza y apoyo en su camino. La idea de abrir mi café se estaba convirtiendo en un fuego avivador en mi vida, un faro de luz en un mar de oscuridad. A medida que los días pasaban, cada vez me sentía más segura de que no solo quería hacerlo por mí, sino también como una forma de demostrar que había recuperado mi lugar en la familia, un lugar que había estado ignorado y menospreciado. La oportunidad de crear un espacio para otras personas, un refugio donde hallar consuelo y alegría, se convirtió en un propósito colectivo. Una tarde, mientras el sol se ponía, decidí tomar un café en un lugar que había sido testigo de tantos de mis recuerdos pasados. Mientras saboreaba el aroma del café recién hecho, una idea iluminó mi mente. Quería que mi futuro café se convirtiera no solo en un negocio, sino en un símbolo de resistencia. Pensé en cómo podía utilizarlo como una plataforma para mostrar que, a pesar de todo, había valido la pena luchar por mi dignidad y por los sueños que quería alcanzar. Para aterrizar mi plan, comencé a buscar financiamiento adicional. Mis economías provenían de la cuenta secreta de mi esposo, pero sabía que también podía buscar subsidios o pequeñas donaciones, especialmente para emprendedores como yo. Conecté con grupos de mujeres emprendedoras que se reunían en la comunidad y descubrí historias inspiradoras sobre cómo otras habían superado adversidades para alcanzar sus sueños. La camaradería que encontré en esos encuentros me llenó de esperanza, y cada relato que escuchaba se sentía como un eco de mi propia travesía. Mientras iba diseñando mi café, comencé a hacer una lista de ingredientes secretos, recetas que había aprendido de mi familia y que siempre habían estado bajo el polvo del olvido. El café sería una celebración de nuestras tradiciones, un himno a la memoria de los sabores que una vez compartimos, una mezcla de amor y resiliencia. Cada trago recordaría a mis clientes que la fortaleza surge de la adversidad. Planifiqué el menú a partir de esos recuerdos, incorporando platillos que habían sido parte de nuestras familias. Pensé en el pastel de chocolate de mi madre, una delicia que siempre solía hacer los domingos, en las galletas de avena que me enseñó a preparar y en el café aromático que mi abuelo solía servir en las mañanas. Todo lo que había estado guardado, oculto por años de desprecio y desdicha, ahora se convertía en un puente hacia el futuro. Pero, para llevar a cabo mi plan, necesitaba un local tangible. Una pista me llevó a un pequeño espacio en una esquina transitada del barrio. Cuando lo vi, un destello de reconocimiento atravesó mi ser. El local necesitaba reformas, pero el potencial era evidente y todo mi ser sabía que debía ser mío. Así que, sin dudarlo, me dirigí al dueño para discutir la posibilidad de un alquiler. Mientras esperaba mi turno, observaba a la gente pasar y veía flashes de lo que podría ser. Podía imaginarme decorando las paredes con colores cálidos, música suave resonando, y el sonido de tazas chocar entre sí. Fue en ese instante de inspiración
que entendí que no podía dejar que el miedo a la traición me detuviera, o que el juicio de mi familia me impidiera dar el primer paso audaz hacia lo que había soñado. El propietario del local aceptó reunirse conmigo. Su actitud amable hizo que fuera más fácil expresar mis ideas. Le hablé de la visión que tenía para el café, de cómo quería que fuera un lugar de encuentro. Observé sus ojos iluminarse a medida que describía la calidez que deseaba ofrecer y me sentí energizada cuando aceptó considerar el alquiler. Su entusiasmo fue un pequeño coro de confirmación para mí. Después de esa reunión, comencé a sentir la certeza de que algo estaba tomando forma. Hice presupuestos de gastos y trabajé en el diseño interior, imaginando cada rincón. A medida que mi visión iba adquiriendo forma, la sensación de justicia se expandía dentro de mí. Era casi como si cada chance que había perdido se estuviera reclamando ahora. Cada oportunidad robada lentamente se convertía en la vida que había estado destinada a vivir. A pesar de la conexión cada vez más fuerte con mi proyecto, había una sombra que acechaba. La idea de que mis acciones pudieran despertar los celos o la desconfianza en Sofía me inquietaba. Sabía que, al final, tendría que enfrentarla y a David, pero estaba decidida a que esa conversación no tuviera la carga de la culpa que en el pasado había ahogado mis palabras. Quería enfrentarles con la dignidad que me había sido robada. Mientras revisaba los detalles del local y organizaba mis ideas, decidí que era hora de hablar con la persona que más me preocupaba, mi hijo. Por más doloroso que fuera, sabía que merecía saber que estaba tomando el control de mi vida. Era fácil imaginar cómo se sentiría, pero el momento de decirlo sería crucial. Su apoyo era importante. Una tarde lo invité a cenar. Preparé su platillo favorito como una especie de puente de calma frente a la inesperada revelación. Me sentía nerviosa, pero al mismo tiempo había una determinación renovada en mi interior. Cuando finalmente toqué el tema, le hablé con sinceridad sobre el café, sobre las razones que me llevaban a hacerlo, sobre mi deseo de recuperar mi identidad perdidos. David parpadeó, sorprendido, y por un instante parece que se quedó sin palabras. Su reacción era todo lo que deseaba evitar, pero lo que más me dolía era ver que, incluso al compartir mi sueño, aún había un silencio que resonaba entre nosotros. Aún así, mantuve la calma. Durante esos momentos difíciles, logré que sintiera la importancia del cambio que estaba buscando. Sé que esto puede ser inesperado, le dije, tratando de encontrar palabras que resonaran con el hijo que había criado. Pero necesito que entiendas que esto no es solo un negocio. Es un renacimiento. Es mi oportunidad de ser quien siempre debí ser. Finalmente, un destello de comprensión cruzó su rostro, y aunque su respuesta fue cautelosa, me acerqué a la libertad que tanto anhelaba. El entendimiento no llegó inmediatamente, pero empecé a ver un ápice de apoyo en él. Su reacción, aunque titubeante, me impulsó. Había dado un paso hacia la justicia que buscaba, no solo para mí, sino también para la relación con mi hijo. Ese mismo día decidí que no importaba lo que sucediera. Sea cual fuera la respuesta de Sofía o de David, continuaría con mis planes. Luchar por mi lugar ya no sería un deseo oculto, sería una realidad. Había tomado el control de mi vida, y esa decisión era el primer eslabón de una cadena de triunfos que estaba decidida a construir. Aquí se muestran sus planes para abrir su café, su conexión emocional con el proyecto y la lucha interna y externa que enfrenta, así como el momento decisivo de compartir su sueño con su hijo David. El hecho de haber compartido mi sueño con David me llenó de una sensación de alivio y también de un nuevo tipo de ansiedad. Sabía que había dado un paso crucial, pero aún quedaba la sombra de Sofía. Sin embargo, no me dejaría paralizar por el temor.
Era momento de actuar con firmeza. La idea de abrir el café no solo se trataba de un negocio, era una manifestación de mi regreso al mundo, una batalla por la dignidad que habían tratado de arrebatármela. A medida que me enfocaba en los detalles del proyecto, el entusiasmo y la anticipación comenzaron a pintar un nuevo mural en mi vida. La búsqueda del local, la creación del menú, la planificación del diseño interior se convirtieron en mis aliadas en este proceso de reconstrucción. Sin embargo, había algo en mi interior que sabía que debía enfrentar a Sofía, y esa lucha interna crecía con el paso del tiempo. Portaba la decisión de enfrentarla como una armadura. Tenía que ser sincera, no solo por mi propia claridad, sino también para establecer límites. Me dirigí al hogar sintiendo que debía aprovechar el momento, ya que David estaba fuera. Me armé de valor, respirando hondo antes de abrir la puerta. Sofía estaba en la sala, hablando por teléfono, pero al verme, su mirada se oscureció como si de repente el sol hubieran dejado de brillar. «Necesito hablar contigo», le dije con la voz firme, aunque me temblaban las manos. «¿Sobre qué? ¿Otra de tus fantasías de abrir un café?», contestó ella, y su tono despectivo me penetró como una aguja. La ira surgió en mí, pero decidí mantener la calma. «No es una fantasía, Sofía, es un proyecto que estoy comprometida a realizar. He estado trabajando en ello y quiero que sepas que este es un paso importante en mi vida». Se rió despectivamente, y esa risa resonó en mis oídos como un eco de mi dolor pasado. «Desde que David se casó conmigo, te hemos aceptado, pero nadie necesita un café de una mujer como tú. ¿Qué otras sorpresas tienes para la familia?». En ese instante supe que el veneno que había cultivado entre nosotros no sería fácil de erradicar. Quería responderle, rogándole que entendiera el valor que había en mí. Pero contener la rabia era más estratégica. Era momento de utilizar su desprecio como un motor, de alcanzar la liberación que tanto anhelaba. Puede que no lo entiendas ahora, pero este proyecto no es solo un negocio. Es mi camino hacia la recuperación y la autoestima. No lo hago para ti, ni para demostrar nada, sino para mí misma, le respondí, con una determinación que ahora fluía naturalmente. Espero que puedas pensar en eso. Me di la vuelta y caminé hacia el jardín. Las palabras de Sofía resonaban en mi cabeza, pero en el fondo, algo había empezado a cambiar. Ya no era la mujer que había vivido a la sombra de los demás, embargada por la vergüenza y el rencor. Este café sería más que un homenaje a mí misma. Sería una reivindicación, una afirmación de que había luchado y que, a pesar de todo, aún podía encontrar la fuerza para avanzar. Sin embargo, la calma que había logrado no duró mucho tiempo. 2 días después de la confrontación, sufrí un golpe emocional devastador. David, en un tono incierto, me reveló que había compartido mi idea con Sofía, pero, en lugar de brindarme apoyo, ella había sembrado la duda en su mente. Me dijo que podía ser un mal negocio, que debería reconsiderarlo. Me preocupé, me dijo. El dolor atravesó mi pecho en una ola inesperada. Las palabras se me ataron en la garganta. ¿De verdad dejarías que su veneno afectara mis sueños?, le pregunté, aunque sabía que parte de su respuesta podría ser una búsqueda de aprobación. El eco de su inseguridad resonó con fuerza. «Eso no quita que te apoyo, mamá, pero creo que deberías ser cuidadosa», dijo, intentando reconciliar nuestras emociones de una forma que solo parecía alejarme más de abrir el café. La frustración me cerró el corazón. «David, este café representa mi vida, mi lucha. No voy a dejar que sus palabras me desvíen de mi camino. Nunca lo haré». Me retiré al arzón de la casa, y allí el silencio fue mi refugio. Las horas posteriores resultaron ser un torbellino emocional, pero el enfrentamiento con David me había reafirmado en una forma que no había anticipado.
No iba a ser la mujer pasiva que cobra el desprecio por un sueño. Sabía que debía avanzar con mi plan en solitario, si era necesario. Tomé la decisión de concentrar toda mi energía en la apertura del café. Era un nuevo amanecer, una explosión de luz que me empujaba hacia adelante. Comenzaron a llegar los permisos, los presupuestos, la decoración. Me sumergí por completo en el proceso, creando el espacio y la comunidad que tanto anhelaba. Finalmente, el día de la inauguración llegó y, con él, un torrente de emociones llenaron el aire. Decidí invitar a algunos amigos cercanos y un par de conocidos que sabía que me respaldarían. Mientras contemplaba los detalles decorativos que había planificado y arreglado, una mezcla de nervios y emoción vibraba dentro de mí. Podía hacerlo. Finalmente estaba aquí, en este lugar que era un reflejo de mi propia transformación. La apertura fue un éxito modesto, pero lo que más me conmovió fue compartir ese momento con mis amigos y sentir el amor que me rodeaba. Las risas, los abrazos y las palabras de aliento fueron un bálsamo. Yo había creado no solo un café, sino un espacio donde la comunidad podía reunirse, un lugar que celebraba la vida y renovaba el espíritu. Al mirar a mi alrededor, sentí que había empezado una nueva historia. La caída que había enfrentado, la humillación y la duda, se transformaron en un fuerte cimiento que me empujaría a construir un futuro más sólido. Celebré juntos a los presentes y en algún lugar de mi corazón sabía que esto apenas era el comienzo de mi legado. A pesar de todo, había logrado no solo ganarme a mí misma, sino que el café se había convertido en un símbolo de renacimiento. Las restricciones y el desprecio que habían tratado de encadenarme tras años de silencio desaparecieron. Esa lucha interna había dado paso a la confianza en mí misma. Aquí, con cada lágrima y cada sonrisa, había reclamado lo que era mío. El camino por recorrer aún sería largo, pero esta vez iría con la cabeza en alto, con la convicción de que sí podía, que había hecho bien al aceptar mi dolor y transformarlo en una fuerza impulsora. Aquella revelación y la inauguración de mi café se entrelazaron en mi vida, y podía sentir que lo que había comenzado como una lucha por recuperar mi identidad iba a crecer hasta convertirse en algo extraordinario. A través de la inauguración del café, se simboliza su éxito y se aborda el crecimiento personal tras enfrentar la adversidad. Los días siguieron fluyendo en mi nuevo café, un refugio que vibraba con risas y charlas. Había creado un espacio donde el aroma del café fresco se entrelazaba con el murmullo de las conversaciones, un lugar donde la comunidad podía reunirse y sentirse en casa. Cada mañana, al despertar y prepararme para abrir, mi corazón se llenaba de entusiasmo. Sabía que lo que había construido no solo era un negocio, sino una manifestación de mi renacimiento. Mientras servía café a mis clientes, cada sonrisa y saludo me recordaban lo lejos que había llegado. Había logrado transformar el dolor que sentía en mi interior en una fuerza renovadora. Este lugar era un reflejo de mis sueños, un recordatorio constante de que cada lágrima derramada había valido la pena. Mis esfuerzos comenzaron a ser reconocidos. El café pronto se estableció como un punto de encuentro en la comunidad, un espacio para la amistad y la conexión. Un día, mientras limpiaba las mesas y organizaba los asientos, la puerta se abrió y Sofía entró. Mi corazón se detuvo un instante. Recordé la tensión que había existido entre nosotras, pero esta vez me armé de valor. Decidí que era el momento de abrir un nuevo capítulo. La invité a sentarse y, mientras lo hacía, sentí cómo la tensión comenzaba a desvanecerse. «Necesitamos hablar», le dije, sintiendo que este era el momento para abordar nuestras diferencias. Sofía, inicialmente escéptica, comenzó a escucharme.
Este café representa mi lucha por recuperar mi vida, añadí con sinceridad. Explicar mis motivaciones fue liberador, casi como exorcizar los demonios que me habían perseguido durante años. A medida que la conversación continuaba, descubrí que había en su mirada una mezcla de curiosidad e inseguridad. Sofía, la mujer que había sido un pilar en la vida de David y que, en cierto modo, había despojado mi lugar, comenzaba a mostrar señales de apertura. A medida que hablábamos y compartíamos nuestras experiencias, el aire pesado de resentimiento pareció disiparse. Hablamos de nuestras fragilidades, nuestros miedos y, por primera vez, parecimos ver más allá de nuestras rivalidades. Quizás no lo entendí antes, dijo, con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Sus palabras me dieron una nueva perspectiva sobre nuestra relación. No solo éramos competidoras, sino también dos mujeres tratándose de encontrar su lugar en un mundo que las había desafiado. A partir de ese momento, decidimos renunciar al incesante ciclo de rencores y dar paso a una relación más comprensiva. El ambiente en el café comenzó a florecer aún más. Con el tiempo, planeamos actividades juntos. Propuse iniciar talleres de repostería y organizar eventos como noches de música en vivo. Mi idea era que el café se convirtiera en un espacio no solo para disfrutar un buen café, sino también para crear experiencias, fortalecer la comunidad y ayudar en la reconexión con las raíces de las personas. David, al ver mi determinación y la revolución que estaba sucediendo, comenzó a involucrarse más. «Mamá, esto es increíble», comentaba entusiasmado mientras ayudaba en la cocina y atendía a los clientes. Cada día que venía, una sonrisa iluminaba mi corazón y una conexión renovada florecía entre nosotros. Como madre, sentí que finalmente estaba cumpliendo con el rol que siempre quise desempeñar. Mientras mi café prosperaba, reflexionaba sobre lo que realmente significaba abrir sus puertas cada día. No solo ofrecía café, brindaba un espacio que era el eco de mis luchas y triunfos. En los rostros de mis clientes veía el reflejo de mi propia historia, la búsqueda, el amor y la esperanza. Cada taza servida era un recordatorio de que el pasado no definía nuestro presente y que cada día traía consigo nuevas oportunidades para recordar quiénes éramos. En un día soleado, mientras observaba a niños riendo y a amigos compartiendo historias, sentí una profunda gratitud. Mi camino no había sido fácil, pero lo que encontré en el proceso fue invaluable. La conexión humana que se gestaba en mi café significaba todo para mí. Había creado un lugar donde otros podían sentirse libres para ser ellos mismos, al igual que yo estaba aprendiendo a ser. A cada paso que daba, reafirmaba mi mantra personal. Convertir el dolor en fuerza es el primer paso hacia la libertad. Con esta premisa en mente, me comprometí a continuar construyendo no solo un negocio, sino un legado. La vida seguía sonriendo para mí, y con cada día que pasaba, me acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. Así, en cada charla, en cada intercambio, seguía abrazando la luz que había despertado en mí, sintiendo que cada pequeño triunfo contaba. A través del amor y del trabajo arduo, había reclamado mi vida y ahora tenía un espacio donde otros podrían encontrar su propia paz y alegría. El café era más que un simple establecimiento, era un hogar en crecimiento, una celebración continua de la vida misma.